Listo. Listo. Bueno, buenas noches desde España, buenas tardes al resto de países que componen la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, la FISEN, y agradecer que puedan compartir con nosotros estos momentos durante el día de hoy, mañana día 19 y el jueves día 20 de mayo, en estas primeras jornadas de educación matemática que, como comentaba antes con las personas que ya estaban conectadas, hemos tardado más de lo deseado en poder poder convocarlas. La idea, desde la FISEN se organiza el Congreso Iberoamericano de Educación Matemática CIBEN, que se realiza cada 4 años, y el objetivo que teníamos en esta Federación Iberoamericana es convocar alguna actividad para tratar algún tema de interés general cada 2 años. En este caso, la situación que se ha provocado por la pandemia, que ha hecho que se replanteen muchos aspectos de la educación matemática, cómo enseñar, cómo van a aprender, qué recursos utilizar e incluso por supuesto, cómo evaluar, es lo que queremos tratar en los 3 paneles que vamos a desarrollar en estas primeras jornadas. Yo como secretario general de la FISEN, agradezco la participación de todos. Plantearemos al final de cada panel, habrá posibilidad de hacer unas preguntas, de preguntar a los expositores, y se podrá hacer a través del chat o a través de levantando la mano para que podamos dar voz y hacer la pregunta en directo. Quiero agradecer también a Fabián Vitabar, que será el moderador de este primer panel, y al que quiero presentar más que como moderador del panel, como presidente de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, cargo al que ostenta recientemente al haber asumido la presidencia de la Sociedad de Educación Matemática de Uruguay. Pues nada, Fabián, encantado de encontrarnos de nuevo, de encontrarnos al frente de esta FISEN, de esta federación que tanto queremos desde todos los países que la componemos. Cuando quieras. Bien, muchas gracias a Agustín por la presentación, y es un gusto poder compartir desde este lugar tan particular este tipo de encuentros. Como comentaba Agustín, esto es uno de los objetivos de la FISEM, el promover la interacción entre las distintas sociedades que la forman y enriquecernos. Las características particulares de estos tiempos nos van llevando a estas búsquedas originales que también, en el punto de vista de la formación y el compartir estas instancias, nos encuentran hoy acá. Así que es un gusto estar prestando este servicio en la Sociedad de Educación Matemática del Uruguay y en la FISEM, también intentando de que todas estas iniciativas que se vienen planteando desde hace tiempo vayan concretando y nos vayan dando los mejores frutos posibles. Bien, vamos a dar entonces inicio al panel que nos convoca el día de hoy. Estamos invitados bajo el título Cambios metodológicos producidos por causa de la pandemia en los distintos niveles educativos. Tendremos hoy 2 conferenciantes que van a presentar sus puntos de vista, y después tendremos al final la oportunidad de plantear algunas preguntas. Vamos a dar inicio con la autora Cristina Ochoviet. Cristina nos va a presentar, su presentación lleva el título Entre permanencia, acentuación y procesos creativos. Una reflexión en la formación de profesores de matemática. Ustedes pueden encontrar ahí en el programa que nos convoca el currículum de Cristina y todo lo que ella se ha formado, pero más allá de esas cuestiones formales, como colega y también aquí compañera de Uruguay, yo puedo agradecer su aporte, porque desde la formación amplia que tiene en lo que tiene que ver con la didáctica de la matemática, la formación de profesores, y no solamente desde su experiencia en el aula, que es amplia, sino también desde los aportes de la investigación, sin duda tiene muchísimo que aportarnos. Así que los invito a que disfrutemos este rato que Cristina en unos 35 minutos como máximo nos va a ir presentando. Yo le voy avisando cualquier cosa al final si se nos va terminando el tiempo, y después guarden las preguntas para que al final de la exposición de Santiago, la segunda, tendremos la oportunidad de preguntar a ambos expositores. Bueno, bienvenida Cristina y gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias por el recibimiento
Fabián, un gusto. Agustín, muchas gracias a FISEM también por la invitación a participar en este evento. Mi intervención creo que va a ser menor a 35 minutos, así que seguramente no vamos a tener dificultades. Bueno, el título de la charla, Entre permanencia, acentuación y procesos creativos, una reflexión en la formación de profesores de matemática, surgió a partir de algunas ideas sobre las que vengo reflexionando a partir de los inicios de la pandemia, porque sin duda nos desafió la pandemia a crear, a cambiar, a inventar nuevas formas. Pero mi reflexión se va a dirigir un poco no solo a lo que apareció como nuevo, a un cambio metodológico, sino también a qué cuestiones permanecieron o se acentuaron en relación a las prácticas en la presencialidad. Los efectos de la pandemia en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática son tan recientes que se hace realmente difícil tomar distancia para analizar lo que hemos vivido en su real complejidad. No obstante, plantearé algunas reflexiones que me han surgido a partir del desarrollo de los cursos en la formación de profesores de matemática. Allí es donde yo voy a hacer foco en esta charla, y algunas observaciones que he realizado en el devenir de los hechos ante la emergencia de tener que trasladarnos a la virtualidad en 2020. Es decir, que yo voy a hacer foco un poco en lo que sucedió a partir de marzo del año pasado y los sucedidos durante ese año. En marzo del año pasado, ni siquiera habíamos tenido la oportunidad de conocer a nuestros alumnos en forma presencial, debido a que las clases fueron suspendidas 2 o 3 días antes del comienzo de los cursos. Es decir, que nosotros no sabíamos quiénes eran nuestros estudiantes, no los conocíamos y tuvimos que improvisar modos de tomar contactos con ellos. En particular en Montevideo, donde se ubica el Instituto de Formación de Profesores más grande del país, contábamos con una plataforma Moodle en la que habitualmente se colgaban los materiales de los cursos, los prácticos, los teóricos, exámenes y parciales con sus resoluciones, y también se realizaban intercambios en foros. Todos los espacios tenían contraseñas y lo que se hizo de inmediato fue proceder a la liberación de todos los cursos para que los estudiantes pudieran ingresar libremente, sin dificultades, dado de, como les comenté, los docentes todavía no sabían bien quiénes eran sus estudiantes y cómo podían contactarlos. Mi interés en esta charla se centra en hacer foco en cómo, contando con una plataforma Moodle que se venía utilizando desde hacía poco más de una década y con una experiencia acumulada en la formación mediada por tecnologías a través de un profesorado semipresencial en matemática que tiene algo así como 2 décadas de existencia en nuestro país, se viró rápidamente a una enseñanza mediada por plataformas como, por ejemplo, Zoom. Ese va a ser el foco de mi reflexión. Por eso me surgió la idea de las permanencias, refiriéndome a las prácticas tradicionales que se imponen aún cuando los dispositivos que median son diferentes. A mi modo de ver, y lo formulo a manera de hipótesis, el predominio de prácticas de enseñanza mediadas por Zoom responde a la necesidad de los docentes de recuperar aspectos de la enseñanza en modalidad presencial, como es el de contar con todos los estudiantes de un curso en un salón frente a su docente, en horarios bien establecidos de acuerdo a una agenda institucional. Parecería que hay ideas fundantes de los sistemas escolares que se filtran en las decisiones que toman los docentes hoy en día. Comenio, en el siglo XVII, refiriéndose a la infancia, claro está, decía que la instrucción debe dirigirse a educar
a todos al mismo tiempo y de una sola vez. Esto, según Mariano Narodowski, en un documento elaborado en el año 2000, constituye el principio de la simultaneidad áulica, aspecto que los docentes en general trataron de respetar a través de clases implementadas por medio de conferencias en tiempo real que exigían de la presencialidad de los estudiantes. A su vez, desde las instituciones se solicitaba el cumplimiento de los horarios presenciales. De esta manera se contribuía a lo que Narodowski denomina la simultaneidad sistémica, pero ahora constituida a través de un mecanismo virtual. En el título de esta comunicación hago referencia a la acentuación. ¿Qué es lo que se acentuó? Con ello me refiero a cómo la virtualidad intensificó los procesos de vigilancia de los estudiantes, sobre todo en las instancias de evaluación. En los intercambios mantenidos con los colegas, observé enorme preocupación por diseñar mecanismos que permitieran asegurar que quien estaba realizando una prueba escrita fuera el propio estudiante. Esto generó una elaboración de protocolos sui generis para las evaluaciones y orientaciones sobre el uso de las cámaras a los efectos de constatar que efectivamente quien estaba resolviendo la prueba fuera el alumno que cursaba la asignatura. En la pedagogía de la SAL, siglo XVII y principios del siglo XVIII, la disciplina escolar debía evitar, por medio de la vigilancia, los equívocos en el comportamiento de los estudiantes, a la vez que era necesario educar una actitud precavida para no cometer faltas. Mariano Narodowski señala desde esa perspectiva que la vigilancia del profesor controla e impide. Esto se hizo patente en la orientación brindada a los estudiantes para el uso de las cámaras y la importancia dada por los docentes al hecho de que los estudiantes tuvieran la cámara encendida, y no solo en los momentos de evaluaciones escritas particulares. En este sentido, la prestación de apagado de la cámara de las plataformas de videoconferencia permitió, de alguna manera, burlar este fuerte mandato que se hizo presente en el ejercicio de la docencia. Por otra parte, con el predominio del dictado de clases por Zoom o videoconferencias similares, los docentes dieron cumplimiento de manera espontánea al mandato lasaliano del siglo XVII-XVIII de mantener los cuerpos, ya no infantiles, en el preciso lugar que fue asignado por la institución, ahora en una conferencia virtual en tiempo real y en los horarios estipulados institucionalmente. El aula Zoom en instancias de evaluación se constituye, igual que el aula presencial, como un espacio de vigilancia ejercido por el profesor que es facilitado por las herramientas que las propias plataformas proveen, en este caso, la cámara y la obligatoriedad de mantenerla encendida durante las evaluaciones. Desde la perspectiva lasaliana, otro aspecto característico del ejercicio del control es la exigencia de silencio, pues permite identificar rápidamente quién lo ha roto. El docente es quien posee atribuciones plenas para romperlo cuando desee, pero no así el estudiante. Según la SAL, el silencio es uno de los medios principales para establecer y conservar el orden. Plataformas como Zoom dan la posibilidad al anfitrión de silenciar los micrófonos de los asistentes y ponen a resguardo este mandato fundante de la pedagogía. Dicho de otra manera, la palabra puede ser usada por el profesor cuando lo desea, pero no así el alumno. Narodowski observa que este afán de silencio llega a tal punto en su rigor y exactitud que la SAL propone el método de las señales para lograr la absoluta falta de sonidos en el salón de clases. La señal
sustituye a la palabra. Este ideal lasaliano del siglo XVII lo vemos materializado hoy en día a través de la función de zoom de levantar la mano. Hasta aquí la reflexión referida a permanencias y acentuaciones que, como hemos repasado, retoman preocupaciones clásicas de la pedagogía de los siglos XVII y XVIII y que también serían retomadas muy posteriormente, y que fundamentalmente se corresponden con el cuidado de la simultaneidad áulica y la vigilancia de los cuerpos, ahora mediados por dispositivos digitales. Compartiré una experiencia desarrollada en un curso de didáctica de la matemática correspondiente al segundo año de la formación de profesores. Esta experiencia tiene que ver con los procesos creativos a los que hacía mención en el título de esta charla. Para la segunda prueba parcial, a un grupo de estudiantes se les propuso visitar el Museo del Azulejo de la ciudad de Montevideo. En ese momento ya estábamos alrededor de septiembre y los museos de Montevideo estaban abiertos. Y a estos estudiantes se les propuso diseñar un recorrido matemático didáctico por el museo, como si fuera una especie de visita guiada, pero poniendo acento en los aspectos matemáticos del acervo del museo. Y luego se les solicitó crear un juego didáctico para estudiantes de enseñanza media básica en el que se pusiera en juego el acervo del museo para aprender geometría, en particular con foco en las isometrías. Lo que yo voy a compartir ahora, si me permite el Zoom, es la experiencia de estos estudiantes de formación docente, particularmente de segundo año de la formación docente, con esta visita matemático-didáctica al museo. Bienvenidos al Museo del Azulejo, nosotros somos Marisol, Ignacio y Germán y nos vamos a hacer una breve guía con un enfoque matemático sobre uno de los acervos del museo. En el acervo de azulejo valenciano de origen desconocido del principio del siglo XX. Se caracteriza por no tener ninguna tendencia artística particular. En esta ocasión vamos a ver el diseño que está inspirado en la cultura islámica, cultura que considera a la simetría como sagrada. Este diseño tiene exactamente un eje de simetría paralelo a los lados y por su punto medio. A continuación, si lo continuamos y vemos el conjunto unión, el diseño fue realizado a partir de una traslación o varias de un motivo original y también tiene ejes de simetrías. Para continuar observando las distintas tendencias artísticas que contiene el acervo valenciano, les voy a presentar este azulejo cuyo diseño está inspirado en el neoclasicismo y en el modernismo, donde podemos observar que tiene exactamente un eje de simetría contenido en la diagonal del azulejo. Ahora, si trabajamos con el conjunto unión de los cuatro azulejos, podemos observar que tiene varios ejes de simetría, ya sea paralelos a los lados o diagonales que pasan por el punto medio. También tiene un centro de simetría que sería el punto medio, o se podría considerar que este diseño está realizado a partir de una rotación de un motivo original. Finalmente vamos a presentar un azulejo muy particular denominado Cartabó, que no solo puede apreciarse en el acervo valenciano, sino también en algunos lugares del mundo, cuyo diseño, si bien es muy sencillo, tiene un eje de simetría, pero lo interesante es que al combinarlo con otros Cartabó, para su diseño puede usarse la idea de rotación o traslación, o tener ejes o ejes de simetría y formar diferentes figuras geométricas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en este libro, La complejidad de su diseño. Bueno, en este caso, los estudiantes entonces organizaron esa visita didáctico-matemática al museo y luego
tenían que elaborar un juego didáctico a partir del acervo del museo. Voy a compartir otro breve video en donde los estudiantes, exponen el juego que ellos construyeron. Bueno, le queremos dar la bienvenida al juego Nager. En este momento les vamos a mostrar los componentes del juego. Está compuesto por 70 diseños de distintos azulejos y a su vez por 12 cartas criterio. Ahora pasaremos al cómo se juega. El juego consiste en formar 2 equipos donde cada equipo tendrá como mínimo un integrante. Deberán formar 2 filas, cada uno enfrentados a sus respectivos paneles. Por otra parte, cada panel está compuesto por 25 diseños de azulejos distintos, como podemos observar. Por acá tenemos los 2 paneles. Por otra parte, en el pozo se encuentran los 20 diseños restantes junto a las cartas criterio que quedarán a mano de un jugador neutral, en este caso el manager, que auspiciará de moderador. El juego comienza cuando el manager retira al azar una carta criterio. Luego de leer la consigna, cada jugador dispone de 15 segundos para retirar de su panel los diseños de azulejos que se correspondan con la carta criterio. Luego de los 15 segundos, cada jugador deberá justificar su elección frente al manager. Si la justificación es correcta, esos azulejos serán validados y serán descartados del panel. En cambio, si la justificación es incorrecta o si retiran diseños de azulejos que no verifiquen con la condición de la carta criterio, al equipo se lo penalizará colocando otros 2 diseños de azulejos al azar del pozo. Ahora a jugar. El diseño de los azulejos debe tener exactamente un eje de simetría. Tiempo. Se acaban los 15 segundos. 3, 2, 1. Listo. No pueden retirar más azulejos del panel. A ver el equipo 1. Muy bien, este diseño tiene un eje de simetría. Muy bien. Y esta otra también tiene exactamente un eje de simetría. Perfecto. Los 2 validados. Siguiente equipo. Tiene un eje de simetría. Acá se pueden observar más de un eje de simetría. El equipo 2 será penalizado con 2 azulejos agregados al panel. Bueno, no sé si se pudo escuchar la propuesta. Estos muchachos que ustedes vieron eran el año pasado, cursaban el 2.º año de la formación de profesores en la asignatura didáctica de la matemática, y lo que se les pidió fue que elaboraran un juego didáctico en base al acervo del museo para aplicar con estudiantes de enseñanza media básica. La única manera de reunirse era sin usar tapaboca en ese entonces, era en un espacio abierto. Por lo tanto, estos estudiantes hicieron este video explicando cómo se juega ese juego en la calle, pegando los azulejos sobre un mural, y lograron en 2 minutos, que era el desafío que se les propuso, mostrarnos en qué consistía ese juego. Si bien la producción de videos no es algo nuevo en absoluto, se consagra durante el periodo de pandemia como un medio comunicativo valioso al no poder realizar la presentación de un trabajo en forma presencial. A la vez, la producción de los estudiantes, que en ausencia de la pandemia hubiera sido solo objeto de análisis dentro del aula, como es el caso de la visita guiada al museo, queda disponible a través del video para compartir entre colegas, y también formó parte de la Escuela de Primavera en Didáctica de la Matemática 2020, que se desarrolló en modalidad virtual, en la que estos estudiantes participaron como ponentes con este trabajo tan creativo que llevaron adelante. Sin duda fue una experiencia muy significativa en el inicio de su práctica docente. Más tarde, este mismo trabajo que los estudiantes de formación docente mostraron, formó parte de otras experiencias creativas que también se desarrollaron
en pandemia durante el año 2020. Esas otras experiencias creativas, como por ejemplo el abordaje de la completitud en los espacios métricos en un curso de topología del tercer año de la formación de profesores, que fue desarrollado en una plataforma Schoology a través de foros de discusión y el uso de tareas de final abierto del tipo ¿cuál no pertenece? También aparecieron otras propuestas creativas, como el uso de fuentes primarias, como es el intercambio epistolar entre Goldbach y Euler, con el objetivo de aprender matemática en un primer curso de la formación de profesores, o el abordaje de 5 prácticas para atender el pensamiento matemático de los estudiantes y generar conocimiento relevante en la clase de matemática. Estos trabajos fueron publicados en Estrechando lazos entre investigación y formación en matemática educativa, experiencias conjuntas entre docentes y futuros docentes, que yo voy ahora a compartirles el enlace para poder acceder. Todas las experiencias que nos parecieron valiosas metodológicamente y que fueron desarrolladas en tiempos de pandemia durante el año 2020, fueron publicadas en el volumen 7 de esta colección, que es el que se señala abajo a la izquierda, recuadrado en color anaranjado. Allí hay experiencias muy valiosas a nivel metodológico, y lo interesante es que esas experiencias, o quizás casualmente las que se reportan ahí, no fueron a partir de clases desarrolladas por Zoom, y hablo del Zoom porque fue lo que rápidamente los docentes tomaron como elemento mediador con sus estudiantes, sino que las experiencias que recoge este libro refieren más a procesos que se dieron en procesos asincrónicos, trabajando con plataformas como, por ejemplo, Schoology o Moodle, pero no a través de medios como videoconferencia, sino de propuestas a desarrollar en foros, por ejemplo, foros de discusión, entregas de trabajo, etcétera. Insisto, por medios no sincrónicos. A través de este código QR, si ustedes desean, pueden acceder todos estos libros, los volúmenes 1 a 6, son anteriores al año 2020, solamente el último recoge experiencias durante pandemia y pueden ser descargados de la web. Sin duda, el abanico de experiencias a las que dio lugar la situación de pandemia son diversas y nos muestra qué ideas se imponen o qué ideas nos toman cuando queremos hacer pie en el momento en que la realidad nos hace trastabillar y nos sentimos inseguros. Hay ideas que están incrustadas en las raíces de los sistemas educativos y que muchas veces creemos superadas tan solo porque incluimos un dispositivo digital. Esta reflexión, entonces, pretendió hacer patente esas ideas y mostrar cómo conviven con procesos creativos que se desarrollan en el mismo sistema escolar. Es decir, cómo características que corresponden a momentos fundantes de la pedagogía de los siglos XVII y XVIII se filtran en los nuevos modos de comunicación, pero de alguna manera rescatan viejísimos principios de esas pedagogías.
Para terminar, deseo reconocer la fortaleza de todos los formadores, porque fueron quienes sostuvieron los cursos de matemática y de su didáctica en la formación docente de todo el Uruguay. Y yo creo que el esfuerzo realizado nos muestra que aún en el desierto hay árboles en pie. Agradezco esta invitación y cedo la palabra a mi compañero de panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, por este aporte, sin duda para seguir reflexionando. Y les recuerdo a los participantes que las preguntas que hayan surgido a partir de la exposición de Cristina las podrán contestar al final, o sea que vayan recordándolas, o si quieren ir ya comentando algo en el chat, pueden ir haciéndolo. Bien, démosle la bienvenida a Santiago Vilches. Santiago es también profesor de matemáticas, español de Cataluña, ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con la formación de docentes y algunas experiencias que pueden resultar para muchos innovadoras. Pueden leer su currículum también en el programa, y sin duda Santiago va a tener cosas para compartir con nosotros que nos van a enriquecer. Démosle la palabra y conversemos más al final después que escuchemos sus aportes. Adelante, Santiago. Vale, ¿se me oye bien? ¿Sí? Perfecto. Vale. Sí. Ante todo, muchas gracias a Fabián y Agustín por la confianza que nos muestran, y felicitar a Cristina por su magnífica presentación. Mi presentación, el título es la evaluación integrada en la construcción del conocimiento, y un poco mi apuesta está en la siguiente reflexión. ¿Debemos adaptar la metodología a la situación de pandemia, o quizás simplemente debemos adaptar la metodología? Es decir, si tuviéramos una metodología más versátil, haría falta preocuparnos de qué pasa en estado de pandemia. Esa es mi cuestión. Y en segundo lugar, probablemente el punto más conflictivo, el punto que más ha preocupado es el tema de la evaluación. Si no hablamos de evaluación, es difícil de poder gestionar esta situación. Lo que voy a exponer es el contexto en el que está, es en contexto de secundaria y bachillerato, alumnos de 14, 15, 16, 17, no universitarios, y se ha trabajado con Google Classroom, también se podía trabajar con Moodle, y con el Meet y con el GeoGebra Classroom, un poco el contexto informático con el que ha habido comunicación con los alumnos. Bien, voy a hacer una presentación y voy a ir explicando a partir de la presentación, ¿vale? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Vale, vale, perfecto. Es que yo veo aquí, no, como no la veo yo aquí, vale. La evaluación integrada en el proceso de aprendizaje. Sí, se ve, es que no veo yo lo que ven ustedes, creo. Aquí estamos viendo la segunda imagen. Ahí. La imagen de los Simpsons, ¿no? Así es. Vale, muy bien, perfecto, pues ya voy más tranquilo. Sí, vamos a hacer un planteamiento general de cuál es el método educativo que tenemos, cuál podría ser, y vamos a intentar mostrar una idea, un sistema educativo que se adapte a cualquier estado, ¿vale? Un poco es la idea. Vamos a partir de cómo es la educación matemática tradicional, ¿no? Esta imagen la refleja muy bien y podemos observar diversos elementos. El primero es el protagonismo. El protagonismo es total, 100% por parte del profesor, que hace sus explicaciones, y el alumno realiza actividades reproductivas, y este sistema tiene un margen de una acotación clara de una cantidad de alumnos que les cuesta seguir las actividades reproductivas y se produce una discriminación. Este modelo, que es un poco obsoleto, no lo es tanto, solo hace falta circular por las aulas
del mundo y veremos cómo probablemente sea el modelo todavía hoy aún más extendido. Bien, y en este modelo, ¿cómo se evalúa? La evaluación se representa por esta imagen, que es justamente la preocupación que mostraba Cristina en la exposición anterior, de buscar estrategias para hacer esto en estado de pandemia, ¿no? Bien, veamos ahora en la educación del siglo XXI, es difícil encontrar ponentes que no defiendan un modelo educativo que tenga este modelo, en el que existe una discusión entre los alumnos, se trabaja a partir de material manipulativo que permite la construcción del conocimiento, el conocimiento se comparte con los alumnos, hay inclusión, el alumno con dificultades se integra sin ningún problema con un diseño correcto adecuado de la actividad, que la puede realizar sin ningún problema. Y sobre todo, el protagonismo cambia. El 100% del protagonismo está por parte del alumno. El profesor tiene una función secundaria. Esta es la educación del siglo XXI, pero cuando por fin en un centro educativo un profesor, un docente logra establecer este modelo educativo, llega un momento en que dice, y ahora yo tengo que evaluar. ¿Y qué modelo utiliza para evaluar? El mismo. Claro, este es el escollo que nos hemos encontrado en el estado de pandemia, ¿no? En este punto tenemos un problema. Bien, y ahora lo que voy a analizar es qué ocurre en el estado de pandemia, ¿no? En el estado de pandemia, este modelo es inviable porque no hay la proximidad de los alumnos, no es inviable. O estamos en casa con el monitor, con el ordenador, o bien pasamos a este modelo en el que hay 2 metros o 1,5 metros entre alumno y alumno, es imposible establecer discusión, compartir el conocimiento, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo que hemos hecho es un retroceso al pasado. En el estado de pandemia, lamentablemente, nos hemos montado en la máquina del tiempo. Y estamos viajando en el tiempo hacia el pasado. Yo ahora les invito a montarse en la máquina del tiempo, ir hacia el pasado, hacia el pasado, hacia el pasado, y detenernos en 1966. Vamos a detenernos en el 66. Vamos a hacer este viaje en el tiempo y vamos a analizar, hoy estamos en unas jornadas pedagógicas que Agustín comentaba al principio, que han costado mucho de plantear, y yo les voy a mostrar las imágenes de otras jornadas pedagógicas que se celebraron en 1966 en un pueblo de Cataluña. Aquí están las jornadas pedagógicas, en un centro. Es el profesorado que asistió a esas jornadas y aquí podemos ver al ponente cómo explica a todos los docentes cómo implantar las metodologías alternativas, trabajo por proyectos, construcción del conocimiento, interdisciplinariedad, lo que ahora está de moda llamar como STEM o STEAM, en fin, es un modelo que vemos aquí los alumnos pues combinando la papiroflexia con el cálculo de volúmenes, con la botella, relacionando distintas cosas. Y en esa época pues aquí eran niños y luego eran niñas separados, eso afortunadamente lo estamos superando. Y pues aquí la maestra pues está mostrando con la rueda de los alimentos, relacionando con los precios de los productos, las matemáticas, todo relacionado, ¿no? Bien, lo que está claro es que las metodologías constructivistas, que ahora están muy de moda, no son una moda actual. Ya Kirkpatrick y Dewey ya los defendían a mediados del siglo pasado. Y esto, pues hay autores actuales que lo observan y lo ponen en evidencia, como son Brian Doig y Joblin en sus libros y sus artículos contemporáneos. Bien, ahora yo les invito a volver a montarnos a la máquina del tiempo y viajar al futuro. Vamos a viajar al futuro. Pasamos por el presente y viajamos al futuro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo debería ser el futuro? Y nos encontramos
una vez más, con la misma imagen. ¿Cómo evaluamos ahora? ¿Cómo pensamos que evaluaremos mañana? ¿Qué es lo que nos está preocupando en el estado de pandemia? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo evaluaremos? ¿Por qué? Porque la evaluación que estamos visualizando es esta evaluación. Bien. Lo que yo planteo es, lo que deberíamos de cuestionar quizá no es esta evaluación. Bueno, para responder a esta pregunta debemos de empezar por el principio. Vayamos por partes. Antes que nada, deberíamos tener claros varios aspectos. ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje matemático? ¿Los tenemos claros? ¿Cuál es el modelo de escuela que deseamos? Desde esa perspectiva, ¿cómo deben ser las actividades que se ajusten a esos objetivos de aprendizaje y a ese modelo de escuela? Y fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Es la pregunta clave. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Y todo eso, ¿cómo podemos adaptarlo en el estado de pandemia? Vamos a empezar y vamos a reflexionar. Un alumno, cuando hace matemáticas, debe ser capaz de resolver. ¿Solamente? Un alumno debe ser capaz de muchas otras cosas. De resolver, de interpretar, de experimentar, de cuestionar, de argumentar, de contextualizar, de contrastar, de modelizar, de crear. Me ha gustado muchísimo la intervención de Cristina, que hablaba de la creatividad. Es la clave, la creatividad. Es el epicentro del aprendizaje. Estoy de acuerdo con Cristina. Representar, comunicarse matemáticamente, el lenguaje matemático, compartir, usar tecnologías. Si un alumno no es capaz de tener este aprendizaje en todo este abanico, en todo este arco iris, ¿está aprendiendo? Esa es la cuestión. Cuando hacemos un examen clásico, ¿qué estamos observando? ¿Cómo el alumno resuelve y qué más? Bueno, veamos, ya llegaremos. Las actividades que planteamos en el aula permiten realmente el aprendizaje de todas estas habilidades matemáticas. Veamos un ejemplo tradicional, ¿no? Analicemos esta actividad. Recuerde que a más b cuadrado es igual a a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Ejercicios, x más 3 al cuadrado, 2x más 5 al cuadrado, etc. Ahora planteemos a los alumnos de esta profesora que hace esta clase clásica, la siguiente actividad. Muestre a través de una fotografía matemática lo que usted ha entendido y razone y argumente su propuesta. Aquí hago un paréntesis. Aquí en Barcelona a mí se me conoce mucho por estar en un grupo de profesores en el que estamos trabajando el uso de la fotografía matemática como herramienta didáctica, y estamos trabajando muchísimo sobre este aspecto y lo utilizaré bastante. Es un paréntesis para que se entienda un poco, ¿vale? Muestra una fotografía matemática que lo que usted ha entendido. Si hacemos una clase como esta, lo que veremos que el alumno fotografiará será esto. La foto real de alumno que hacen después de una clase como la anterior. Mandarina más plátano al cuadrado es igual a mandarina al cuadrado más 2 mandarina plátano. ¿Qué es una mandarina por un plátano? ¿Cómo multiplicamos una mandarina por un plátano? ¿Qué es una mandarina de veces un plátano? ¿Qué significa esto? Esto no significa nada. ¿Qué ha aprendido el alumno con la actividad anterior? No ha aprendido nada. O casi nada. Vamos ahora a ver una actividad diferente. El alumno con esta actividad interpreta, resuelve, experimenta, cuestiona, argumenta, contextualiza, contrasta, modeliza, crea, representa, comunica, comparte, usa tecnologías. Efectivamente, por eso he dicho que no ha aprendido nada. No hay nada de eso. Como mucho resuelve, como mucho, y quizá tampoco tanto.
Veamos ahora una actividad diferente. Analicemos esta actividad. Investigue. A más B al cuadrado igual. El profesor diseña la actividad. No explica nada. Es el alumno quien le explica al profesor. El profesor pregunta o diseña la actividad. El protagonista no es el profesor, es el alumno. Si ahora, después de que el alumno investigue a partir de esta imagen, simplemente le pedimos muestre a través de una fotografía lo que usted ha entendido, razone y argumente, nos hará esta fotografía. Esto, el título en catalán, lo traduciríamos como más o menos el queso notable, ¿no? Y el alumno acaba haciendo esta reflexión. Fíjense, simplemente con esto, que es un botón de muestra minúsculo, interpretamos, resuelve el alumno, experimenta, cuestiona, argumenta, contextualiza, contrasta, modeliza, tiene una actividad creativa, representa, comunica, comparte, usa tecnologías. Es increíble. Ahora, de repente, todas estas habilidades están reflejadas con esta minúscula actividad. La diferencia es abismal. El alumno, en todo momento, ha de ser capaz de saber qué es lo que está haciendo, cómo lo hace, por qué lo está haciendo y cómo lo puede mejorar. Si eso no lo sabe, no está aprendiendo. Veamos un poco a qué me refiero en la construcción de conocimiento. Introducimos los conceptos, aplicamos una actividad creativa, como comentaba Cristina antes, y esa actividad debe tener una retroalimentación. El alumno sabe qué está haciendo, qué es lo que le da respuesta a qué está haciendo, el contexto, que lo utiliza para introducir los conceptos y para desarrollar la actividad creativa. ¿Cómo lo está haciendo? A partir de los conceptos, ¿no? Con los contenidos. Y finalmente, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque quiero aprender unas habilidades, unas competencias. El abanico de habilidades que hemos dicho antes, de competencias que hemos comentado. Por eso lo hace, para aprender eso, no para resolver, para aprender todas las habilidades relacionadas con el conocimiento matemático. Veamos un ejemplo más desarrollado. Antes hemos hecho un ejemplo minúsculo, veamos un ejemplo mucho más desarrollado de lo que estamos diciendo, que yo creo que será mucho más interesante para ustedes. El estudio de las funciones. Yo he cogido por internet estudio de las funciones. Y la mayoría de entradas que aparecen reflejan esta imagen y esta. Dominio, puntos de corte, simetrías, intervalos de crecimiento y decrecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. El estudio inductivo y reproductivo es un anacronismo. Estamos en el siglo XXI. Esto no tiene sentido para mí. Veamos ahora una alternativa en el estudio de las funciones. ¿Qué debo de hacer? Contextualizar, modelizar, simular, visualizar, representar y analizar. Vamos por partes. Contextualizamos. Queremos estudiar la función exponencial y planteamos a los alumnos que estudien la evolución de la infección de 500 individuos por un virus con un factor de crecimiento 1,16. Esta actividad la pueden hacer exactamente igual en el aula, como en su casa, como en pandemia, como la actividad es universal. Modelizamos. Para modelizarla, lo que hacemos es que asignamos, simulamos que un dado es un individuo y si sale un 1 infecta a otra persona. En caso de contrario, seguiremos teniendo un solo infectado. Ese factor de crecimiento
representa un sexto, que es la probabilidad de un 1 en un dado, con lo que es un factor de crecimiento de 1,16. Simulamos. Los alumnos van tirando el dado y cada uno que aparece ponen otro dado y va creciendo la cantidad de personas infectadas. Visualizamos el fruto de lo que han producido, lo representan con este vídeo. Hay una judía que está infectada, que es oscura, y a medida que van pasando los días van apareciendo las distintas judías. Y pueden visualizar cómo los mismos alumnos van construyendo la visualización de cómo van creciendo los infectados en el estado de pandemia. Observamos que la función exponencial se observa muy bien, cómo al principio parece que aquí no pasa nada, no se mueve y de pronto explota, ¿no? Es el comportamiento típico de la función exponencial, que esto los alumnos se sorprendieron mucho al hacerlo. Al principio decían, esto no mueve, y de repente estaban todos infectados, ¿no? Para la concienciación, pues muy interesante. Representar. Los alumnos con los datos que han obtenido representan y finalmente analizan. Y es aquí cuando son ellos los que determinan cuáles son las características de esa función. Cuál es su dominio, cuáles las asíntotas horizontales, etcétera, etcétera. Pero es a partir de una reflexión contextualizada. Bien, una vez tenemos las funciones introducidas, funciones elementales, los alumnos tienen que continuar aprendiendo funciones, saber la complejidad. Y empezamos a hacer la transformación de las funciones matemáticas. Tenemos un pequeño vídeo que se muestra cómo a través del Google Classroom los alumnos, a partir de una pequeña explicación que es esta de aquí, que la puedo colgar en internet, ellos la observan, dura 1 minuto y a partir de aquí ellos trabajan. Vemos cómo partimos de una función matemática cualquiera, en este caso el seno, y introducimos un parámetro. Si este parámetro, a los alumnos les preguntamos, si sumamos el parámetro de la función, generamos un movimiento horizontal. ¿Qué debemos de hacer para generar un vertical? Perdón. ¿Qué debemos hacer para generar un movimiento horizontal? Debemos de sumarle a la X. Nos comprueban que eso, experimentalmente, que eso no es así. Que deben de restarle a la X para poder generar un movimiento horizontal. Y si quiero deformar la función desde un punto de vista vertical, pues los propios alumnos experimentan con el parámetro y ven que deben de multiplicar la función por el parámetro. Y finalmente, si quiero deformarla horizontalmente, pues lo que debería hacer es multiplicar o dividir la variable. Pues aquí experimentalmente acaban comprobando que se debe, esperamos un momento, dividir entre el parámetro. Eso nos deben de reflexionar sobre este tipo de cosas. Bien, ahora ¿qué hacemos con este trabajo de investigación? Lo que proponemos al alumno es que busque fotografías en las que haya imágenes que simulen o que representen funciones matemáticas estándar y que intenten ajustarlas al máximo posible con una función a través de una transformación geométrica elemental como son estas de aquí. En este caso partimos de una función de un tejado con forma de sinusoidal y vemos cómo a partir de la imagen podemos modificar los parámetros hasta ajustar perfectamente la función a la imagen. La fotografía como ventana al mundo es una herramienta de aprendizaje, de construcción de conocimiento realmente muy potente. Bien.
Una vez han hecho los alumnos han realizado este aprendizaje a partir de esta experimentación y han aprendido a hacer esto, pues van investigando con distintas funciones. Aquí vemos la respuesta a los trabajos de distintos alumnos con distintas funciones. X sería una función lineal, básica, la función exponencial, son trabajos de alumnos todo, de secundaria. Las funciones trigonométricas, arcoseno, raíz cuadrada de x al cuadrado menos a, k entre x al cuadrado, el logaritmo, funciones parabólicas, la exponencial. Y también es muy interesante empezar a trabajar con el GeoGebra con funciones con una mirada dinámica. La función lineal, la parábola, esto es hecho con GeoGebra y tiene una mirada dinámica, y las funciones trigonométricas, ahora la siguiente, con una mirada dinámica que consiste en dar vida a una fotografía a través del GeoGebra. Y las funciones polinómicas, ajustar esta imagen con una función polinómica pues tiene su dificultad y es un reto muy interesante para hacer eso. Con una fotografía propia del propio alumno. Cada alumno tiene su fotografía. No es el profesor que da una fotografía al alumno para que la ajuste. Es el propio alumno que hace su fotografía y ajusta su función. Con lo que el protagonista siempre es el alumno, en todo momento. Y este tipo de actividades permiten la construcción del conocimiento, la introducción. Pero ahora necesitamos la actividad puramente creativa. Aquí había cierta creatividad, porque el alumno decidía qué imagen, pero desde alguna manera era un poco inductiva. Pero vamos a plantear una actividad que sea de verdad puramente creativa. Diseñe una ficha de ajedrez artística, libre, con funciones definidas a trozos. El alumno parte de una serie de funciones, de fragmentos de función, con la que representa una imagen y con la sencilla función de superficie del GeoGebra, que no hace falta, con un conocimiento incluso de alumnos bastante jóvenes, se les indica qué función es esta, pueden crear la ficha de ajedrez. Original, creativa, divertida, distinta, ¿vale? En la construcción del conocimiento es fundamental que el alumno no juegue, no se ponga con el GeoGebra a probar sin aprender. El aprendizaje es fundamental. Se le debe exigir que primero diseñe la ficha de ajedrez, que haga un diseño y que de ese diseño que luego piense cuáles son las funciones que probablemente con algún razonamiento constructivo se ajustarán a esa función y que luego se dé cuenta de que ha fracasado. El error es fundamental. Hay que cultivar el error. El alumno se ha equivocado y bueno, pues si te has equivocado, piensa cuál es el error. Investiga, razona y el informe que hace el alumno hace un análisis del error. El error. Por lo tanto, la función debo de rectificarla y hacerla de esta manera. Y el propio alumno la vuelve a construir. Y se vuelve a equivocar. Tantas veces como haga falta. Sin la intervención del profesor. Porque el alumno tiene la herramienta. El GeoGebra es una herramienta de un potencial descomunal. Y no hace falta estar haciendo funciones que si dominio, puntos de corte. No hace falta. Porque el alumno descubre, aprende, construye su propio conocimiento. Hasta que finalmente logra su objetivo y logra diseñar su ficha de ajedrez. Vamos a ver aquí ahora este vídeo es un poco largo, lo voy a cortar, en el que se ven distintas soluciones de distintos alumnos. Aquí es una cosa importante, es entender que en este tipo de actividades, en la que es el alumno el que elige libremente lo que construye, el respeto por la identidad del alumno, por la inclusión, la inclusividad es absoluto. Tenemos estas tres fichas de ajedrez que son complejas y ahora veremos una enormemente sencilla. Hay alumnos que tienen esta ficha es mucho más sencilla, pues con sus capacidades, es más sencilla relativamente, porque esta función es continua y derivable, tampoco es tan sencilla.
Bueno, pero hay alumnos que hacen sus propuestas muy sencillas, muy dignas y muy correctas. Bien, salto el vídeo porque es largo de ver. Claro, la producción creativa debe de traspasar a la realidad. Aquí tenemos, con realidad virtual, con el GeoGebra, permitimos traspasar, salir de la pantalla e ir a la realidad. Hemos incorporado un pequeño caballo diseñado por una alumna que está integrado en una ficha de ajedrez. Pero vamos más allá incluso. Podemos imprimir las fichas para tenerlas y manipularlas, ¿no? Las fichas de ajedrez que ellos mismos han diseñado y podemos hacer una colección. Fíjense ustedes, el aprendizaje matemático con este tipo de actividades, el alumno constantemente interpreta, resuelve, experimenta, cuestiona, argumenta, contextualiza, contrasta, modeliza, crea la creatividad, representa, comunica, comparte, usa tecnologías. Todo este abanico de aprendizaje plural, ¿no? Pero ¿qué ocurre con la evaluación? ¿Y cómo evaluamos el estado de confinamiento? Este es el quid de la cuestión, ese es el epicentro del problema. Entonces, lo que yo cuestiono ¿es válido nuestro modelo de éxito? ¿Es válido nuestro modelo de evaluación? Ah, me han puesto el 4,75, he sacado 9,5 y he aprobado, he suspendido, ¿no? Este modelo de evaluación, ¿no deberíamos ya por fin cuestionarlo? ¿No? El modelo en el que nosotros nos hemos formado es un modelo del pasado. Aquí un poco de broma con el Mr. Bean. Pilas y pilas de exámenes por corregir. Fíjense ustedes la de horas que pasan ustedes corrigiendo exámenes. ¿Cuál es el provecho que sacan los alumnos de ese tiempo que ustedes invierten? ¿Sacan algún provecho? Piénsenlo. Fíjense esto. Para matarte, pero estudia un poco, hazme el favor, 4,75. Es una caricatura, ¿no? ¿Qué has aprendido en la escuela? Oh, he aprendido a pasar exámenes, a pasar test, ¿no? ¿Qué has aprendido? Nada, ¿no? Esta obsesión que tenemos los profesores de juzgar, tú apruebas, tú no apruebas, ¿no? La preocupación enorme de evaluar en pandemia. Fíjense, en Granada obligaban a poner algunos profesores 2 cámaras, una por delante, otra por detrás. No sea caso que, claro, al final la universidad tuvo que prohibir este tipo de prácticas a los profesores. No es nada recomendable hacer esto, es obsesivo, ¿no? Fíjense, escuela tradicional, ¿cómo evaluábamos? Trabajo por proyectos, empieza a cambiar la cosa, evaluamos igual. Estamos en trabajo globalizado, seguimos evaluando igual. El estado de pandemia, seguimos evaluando igual. Y ahora ya es el colmo, con una cámara que te vigila, ¿no? Quizá la pandemia nos ayude por fin, a cuestionar nuestro modelo de evaluación. ¿No podríamos buscar un modelo de evaluación que nos produzca un crecimiento personal y no un decrecimiento personal? Eliminemos este modelo de evaluación y pensemos que no evaluamos para juzgar la capacidad de resolver ejercicios o actividades. Evaluamos para ayudar a razonar, a crear, para ayudar a soñar. Evaluar es aprender. Veamos las características de las actividades que hemos estado planteando. Vamos a reflexionar. Vamos a hacer una reconsideración. El alumno construye su aprendizaje. El alumno es el protagonista absoluto. El trabajo es individual y creativo, con lo cual es diferenciado entre un alumno y otro. El éxito es colectivo. Un alumno puede ayudar a otro alumno. Lo que no puede es hacerle las tareas, pero le puede ayudar. Con lo que los alumnos se enriquecen entre ellos. El aprendizaje enriquece. Las propias actividades son a la vez las actividades de evaluación. No es necesario hacer nuevas actividades al final del proceso para evaluar, porque la
propia actividad ya es una actividad de evaluación, en la que el docente y el alumno pueden interactuar ofreciendo recomendaciones de mejora constantes, y el docente puede observar cuál es la evolución del alumno. ¿Hace falta más? Claro, si hacemos actividades reproductivas idénticas para cada alumno, esto que estoy diciendo no tiene sentido. Pero si la actividad es individual y creativa, sí tiene sentido. Pero el profesor tiene que estar preparado para una respuesta inesperada por parte del alumno, ¿no? La interacción del docente puede hacerse telemáticamente, no hay ningún problema. La vocación del alumno es irrelevante. En el aula, en su casa, da lo mismo, porque es el alumno el que construye su conocimiento con las herramientas que el docente le da. Evaluamos a los alumnos para ayudar ¿a qué? A interpretar, a resolver, a experimentar, a cuestionar, a argumentar, a contextualizar. Ayudamos para desarrollar actividades creativas. ¿Cómo evaluamos? Evaluamos todas estas habilidades con un proceso de observación. Debemos de identificar las dificultades y ¿qué hacemos? Tomamos decisiones que permiten mejorar. Y esa es la esencia de la evaluación. Tomar decisiones que permitan mejorar al alumno. Y ese debe ser el objetivo fundamental de la evaluación. Evaluar debería de ser recoger información, analizarla y tomar decisiones y ejecutarlas. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que el alumno aprenda. No me interesa juzgarlo, me interesa que el alumno aprenda. ¿Cómo evaluamos? Con documentos, un ejemplo que utilizo yo es un documento compartido en los que el propio alumno reflexiona sobre sus dificultades y propone estrategias de mejora. Y el docente orienta y ayuda. Y entre ambos consensúan la calificación. Aquí vemos el documento que yo utilizo para evaluar. Es una hoja de cálculo en la que está dividida en franjas y cada alumno tiene acceso a una de las franjas, a dos columnas, ¿vale? Estas serían las dos columnas en las que tiene acceso el alumno. En una, el alumno pone las reflexiones que él desea a partir de los criterios que hacen referencia a las habilidades, y en otras el profesor el que va poniendo las observaciones. Y podemos perfectamente poner unas calificaciones. El alumno pone las que considera pertinentes y el profesor las que considera pertinentes. Y el contraste entre varios datos, entre ambos datos, hace modular y generar un cambio en el propio alumno, en su aprendizaje y en su autogestión, ¿vale? Y en estado de pandemia, lo que yo propongo es, si las actividades son retos individuales creativos diferenciados y los alumnos se pueden ayudar a aprender, pero no a hacer las tareas, y la evaluación es una herramienta pedagógica integrada en las actividades con la finalidad de ayudar a aprender por encima de juzgar, ¿cuál es la diferencia entre educar en pandemia y en normalidad? Muchas gracias, no sé si me he extendido en el tiempo. Si hay alguna pregunta, voy a quitar voy a dejar de... Bien, muchas gracias, Santiago, por el aporte, por las reflexiones, las ideas, las preguntas. Vale. Tanto esta intervención como la de Cristina nos atomizan con un montón de elementos que nos hacen reflexionar, nos hacen pensar, ¿no? Sería bueno poder compartir o plantear alguna pregunta, alguna duda, algún pedido de esclarecimiento, o de que los panelistas profundicen en algunos de los aspectos que han planteado. Así que los invitamos ya a pedir la palabra o a intervenir a través del chat para que podamos establecer entonces el diálogo. Aspectos complementarios, ¿no? Ambos enfoques, algunos más desde las experiencias vividas, de las emergencias que fueron saliendo, otros de las ideas que van a encontrar una oportunidad por acá. Yacir, no sé, ¿ibas a preguntar algo?
Sí, bueno, felicitar a los dos panelistas, excelentes las ponencias, las presentaciones y agradecerles que hayan compartido con nosotros. Y tengo una pregunta para la doctora Ochovie. Me encantó lo que presentó con sus estudiantes y tú planteabas que en este tiempo de pandemia la obsesión por los docentes en esas pruebas, al usar el Zoom, ¿sí? El tema de la cámara y todos esos aspectos que tú presentaste muy claramente. Mi pregunta es, después de la experiencia que llevaste adelante, ¿qué ocurrió con los estudiantes? ¿Cómo se sintieron ellos en ese tipo de evaluación que tú le propusiste y que ellos la realizaron? O sea, ¿cuál fue la devolución de ellos hacia ti durante la experiencia y después posterior a la experiencia? Si podías contarnos un poco más de eso. Gracias. Muchas gracias, Yacir, por la pregunta. Primero que nada, quisiera destacar que los alumnos se sintieron felices. Bueno, se puede ver en los videos. El ser feliz cuando uno desarrolla este tipo de procesos, creo que es sumamente importante. A veces nos enfocamos, bueno, en el desarrollo de competencias, en los aprendizajes de los contenidos, pero el ser feliz y sentirse orgulloso con lo que uno produce en un proceso de formación como es este, que es una formación profesional, en lo que va a ser el futuro de estos jóvenes, me parece muy, muy valioso. Así que diría que los alumnos se sintieron felices, emocionados, orgullosos de su producción, muy orgullosos, porque ellos no solo elaboraron los videos, sino que además en su segundo año de formación docente fueron ponentes en una escuela de primavera en didáctica de la matemática y terminaron con un artículo escrito en conjunto en este caso conmigo, formando parte de un volumen que recoge trabajos de formadores y estudiantes. Entonces, eso de sentirse orgulloso es fundamental. Yo creo que esta experiencia permitió que ellos se empoderaran realmente en la construcción de su rol docente. Se los vio incorporando ese rol desde el decir, bueno, yo ya empiezo a ser profesor. Y voy a contar una brevísima anécdota. Yo a veces cuando teníamos encuentros presenciales y también en algún encuentro por Zoom, les mostraba, iba yo sacando juegos didácticos que tenía de hace años de mis alumnos, de otros alumnos. Entonces a veces o los llevaba al encuentro presencial que teníamos en el instituto, o cuando teníamos el encuentro por Zoom, les mostraba los juegos que yo tengo de hace años guardados de mis alumnos, y ellos empezaron a ver cómo esos juegos que yo guardaba de hace décadas de otros estudiantes míos, cómo para mí tenían un valor porque yo los guardaba y se los mostraba a ellos. Entonces, cuando tuvimos oportunidad de encontrarnos en el IPA, ellos me regalaron el juego que construyeron con todas las tarjetas, con los azulejos, la pusieron, bueno, en un cofre muy, muy bien envuelto, muy bien presentado, y me dijeron: profesora, nosotros se lo regalamos porque sabemos que usted lo guarda. Y la verdad que eso a mí o sea, obviamente que a mí me reconfortó mucho, pero también habla de que ellos se sintieron reconocidos y valorados y que esa producción era valioso, era algo que ellos tenían para ofrecer y para compartir con una profesora que ya empieza a ser colega en ese proceso de formación. Entonces, para mí fue una experiencia, bueno, para mí maravillosa y considero que para ellos también muy, muy valiosa. Muchas gracias. Bien. No sé si hay alguna
otra pregunta, alguna otra consulta de los participantes? ¿Alguien que quiera plantear algo? No, si no, yo quería hacer una consulta a los dos. De algún modo, en lo que están planteando, se vislumbran nuevas metodologías, nuevas prácticas que surgen casi por la emergencia, ¿no? Algunas han sido como innovaciones medio forzosas. Algunas de ellas se visualizan como positivas porque sacan delante muchas cosas valiosas de los estudiantes. Otras son quizás más reproductivistas, pero centrémonos en aquellas que vemos con mayor esperanza. Mirando un poco futurísticamente, ¿a ustedes les parece que cuando esto se tranquilice y volvamos a algo así, algo más parecido a lo anterior, quedará algo de esto o volveremos hacia atrás? No sé, ¿qué se imaginan? Como voy en la mano. No sé, quizás que en esto en esto de sacar la matemática a la calle, que fue lo que apareció en el trabajo de estos alumnos, o sea, sacar a los alumnos del aula y situarlos en otros espacios cotidianos donde también se puede pensar y se puede hacer matemática, y se hicieron amigos de la directora del museo, les prestaron libros. Entonces se abren unos mundos que yo creo que en estos jóvenes van a quedar marcados. Quizás no a nivel de los formadores, digamos, de las experiencias que recogieron y que se van a dar a futuro, pero creo que sí va a quedar marcado en estos jóvenes futuros profesores. Estoy segura que ellos, cuando sean docentes, van a poder desarrollar este tipo de ideas, porque digamos, la semilla quedó en ellos, no en los formadores que ya están ejerciendo, quizás. Yo pienso que una cosa que evidentemente quedará es la cuestión digital, ¿no? El relativo analfabetismo digital que tenían muchos docentes ha desaparecido de un plumazo, y eso creo que es beneficioso. Y luego una cosa, yo tengo más que una cosa que creo que cambiará, un deseo que me gustaría que cambiara, que es el modelo de evaluación que he insistido antes. Por ejemplo, yo ahora, cuando hago exámenes a los alumnos en el aula, que ya estamos en presencial, yo no me llevo exámenes en papel a casa. Eso me parece que es algo anacrónico. Yo permito que los alumnos hagan fotografías de sus exámenes y que se los lleven ellos y que me manden la fotografía. Yo miro la fotografía, pero los alumnos se llevan el examen en papel y lo corrigen ellos. Y luego me vuelven a colgar en el Classroom. Eso es un cambio radical a lo que hacíamos antes. Que yo me llevaba un papel y el alumno perdía esa herramienta de aprendizaje. Es una pérdida increíble. En cambio, si el alumno se lleva su examen a su casa y lo revisa, es una herramienta de aprendizaje descomunal. A mí me gustaría que ese cambio se produjera, que tuviéramos la capacidad de dejar que los alumnos utilicen la evaluación como una herramienta de aprendizaje básica y fundamental. Y es un poco el objetivo de mi presentación, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Renuevo entonces el agradecimiento a ambos, a Cristina y a Santiago. Ya estamos en el tiempo que teníamos previsto para esto. Sin duda puede haber más preguntas que surjan ahora, o que surjan más adelante, o que surjan con quienes tengan la oportunidad de ver luego este panel cuando quede grabado. Mantenemos los contactos de todos los colegas a través de la FISEM y podemos entrar en contacto con Santiago, con Cristina, quien así lo desee. Por mi parte, además del agradecimiento, también a Agustín por haber organizado esta iniciativa. Y bueno, estaríamos redondeando esta primera jornada en este ciclo de 3 jornadas que vamos a tener organizadas por la FISEM. Agustín. Pues nada, gracias Fabián, gracias Santiago, gracias Cristina, y gracias también, por supuesto, a Yacir, que ha planteado algunas cuestiones. Parece que los participantes no se animaron a levantar la mano, pero bueno, es algo normal. Gracias de nuevo por compartir vuestra experiencia, vuestro trabajo, y a ti, Fabián, pues que seguimos en la tarea de que FISEM siga creciendo. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno, y a Juan Carlos Toscano, que está en el control técnico.